Padre, gracias una vez más por el ministerio, Señor, de la palabra, por la exposición de ella, porque requiere, Señor, que nosotros estemos dispuestos también a querer, Padre, escuchar tu voz a través, para ser exhortados, Señor, para ser reprendidos, para ser motivados a la vida piadosa, para poner nuestros afectos en las cosas celestiales, Señor, más que en las terrenales. Por eso te suplicamos, Señor, que en esta mañana, Señor, uses a este siervo, Señor, insuficiente por sí mismo, para que pueda transmitir tu mensaje de una manera fiel y de una manera, Señor, que traiga, Señor, confrontación, pero también consuelo a los corazones, Señor. Sabemos la lucha que libramos, Señor, no solamente con nuestro pecado, sino con las miles de tentaciones que nos rodean, pero aún así, Señor, queremos fortalecernos en el poder de tu fuerza y llenarnos de vigor para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice tu palabra a nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los Romanos. Y vamos a estar en el capítulo 13. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Y vamos a leer de los versículos 11 al 14. Epístola de Pablo, Epístola de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Existen, hermanos, dos clases de pensamientos en cuanto a la forma que tenemos de vivir en este mundo. Por un lado, lamentablemente, hermanos, están los que piensan que la forma de vivir en este mundo es tener una buena reputación, hacerse de un buen nombre y alcanzar muchas riquezas en esta vida, o quizás escalar en la escala profesional de cualquier profesión. Por otro lado están los que piensan que la forma de vivir en este mundo es entregarse por completo a Jesucristo y darse lo más que puedan únicamente a Él. Mientras que la primera de la forma de vivirlo, a lo único que llevará es a la desgracia y a una vida miserable. La segunda es la que vale la pena vivir, una vida centrada en Cristo, en la cual Dios se lleva toda la gloria. Por tal razón, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Pablo tenía como el centro de su vida a Cristo y todo giraba alrededor no de su ego, no de su yo, sino de Cristo. Y estas dos formas de ver la vida llevarán por dos caminos totalmente distintos. Unos se entregaron por completo por aquellas cosas que tienen valor eterno, pero los otros desperdiciaron sus vidas por entero porque están dormidos a lo que realmente es importante. El problema de estos hombres que solamente enfocan su vida en el aquí y el ahora es porque no ven más allá de este mundo. Su vida está sumida en un tremendo dormitorio, en un tremendo sueño. Para ellos solamente existe lo que el mundo le puede ofrecer. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 11 que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque si para nosotros, dice Pablo, el vivir no es Cristo, si el vivir no es Cristo, no tenemos ningún derecho a decir que nuestro morir es ganancia. Hermanos, ninguna persona puede jactarse de que el morir es ganancia a menos que su vivir sea Cristo. Necesitamos tener una visión, una óptica correcta de la vida. Y esto es precisamente lo que Pablo nos va a enseñar en esta sección de este pasaje. Debemos tener una claridad, una perspectiva correcta cómo estamos viviendo nuestra vida. De una manera realmente que vale la pena o de una manera, hermanos, que realmente terminaremos defraudados porque todo lo que el mundo nos ofrece es en vano. Pero antes de entrar a este contenido de esta sección es necesario observar, hermanos, el punto preciso de continuidad entre la sección anterior de los versículos del 8 al 10 que estudiamos la semana pasada. Y esta sección, Pablo dice, iniciando el versículo 11, y esto, noten que aquí hay un conector. En el versículo 11 encontramos inmediatamente Pablo diciendo,
y esto. Y eso significa, hermanos, posiblemente Pablo está uniendo esta cláusula refiriéndose a los mandamientos de amar a nuestro prójimo. Recuerdan, hermanos, que Pablo estaba insistiendo de que debemos amar a nuestro prójimo y de abstenernos de perjudicarlo, como también quizá aludiendo a las instrucciones de someternos a las autoridades civiles y a pagar nuestros impuestos. Pero también no solamente hay un enlace inmediatamente con ese contexto anterior, también hay un enlace con todo lo que Pablo ha escrito en el capítulo 12. Por ejemplo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Pablo está hablando de la entrega total en adoración a nuestro Dios. Nuestra vida debe ser una vida de adoración si está centrada en Cristo. Y en el versículo 10 del capítulo 12 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y el versículo 18 dice, estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿por qué debemos hacer todo esto? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? Bueno, el propósito de Pablo en esta última sección del capítulo 13 parece ser el de establecer un fundamento escatológico. Una conducta, hermanos, del comportamiento cristiano. Ustedes recuerdan, hermanos, que en las secciones anteriores Pablo estaba apelando a las misericordias de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Él dice, bueno, ahora ya que Dios ha tenido misericordia de ustedes, que Dios los ha justificado, que su gracia ha operado en su corazón, vivan de esta manera. Él está hablando de lo que Dios ha hecho. Pero ahora en esta sección, él pasa no de lo que Dios ha hecho, sino de lo que Dios va a hacer por nosotros, y en razón a lo que Dios va a hacer por nosotros, vivamos de esa manera. Es como si hubiera un sándwich ahí, una especie de sándwich. Bueno, vivamos así por lo que hizo, pero ahora vivamos así por lo que va a hacer. Entonces hay una tensión. Ya Pablo nos ha dicho que no debemos conformarnos a este mundo, sino que nos dejemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que comenzar a renovar nuestra manera de pensar para que comencemos a ver la vida de una manera distinta, como siempre la hemos visto, por las misericordias que Dios nos ha concedido. Y no vivimos de cierta manera para obtener el favor de Dios, no, sino que vivimos como vivimos por la gracia que ella nos ha concedido en su Hijo Jesucristo. Por eso vivimos así, por lo que Él ya ha hecho. Hermanos, es imposible, y recuerden que estoy hablando de las misericordias de Dios pasadas, Dios ha hecho, pero es imposible vivir la vida cristiana sin tener un claro entendimiento del Evangelio. Mire, hay personas que no viven la vida cristiana porque no tienen un claro entendimiento del Evangelio. Hermanos, cuando no tenemos una claridad de lo que es Evangelio, no sabemos ni quién es Dios ni quiénes somos nosotros. Debemos entender quiénes somos nosotros a razón de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, debemos recordarnos por eso constantemente el Evangelio en nuestras mentes. Una y otra vez, no podremos vivir para la gloria de Dios si no nos estamos recordando constantemente el Evangelio. Hermanos, que somos pobres en espíritu, que somos unos miserables y que todos los días necesitamos de la gracia de Dios para seguir viviendo esa vida de gracia. Gracia sobre gracia. Necesitamos mirar constantemente al pasado, pero necesitamos constantemente ver lo que va a suceder en el futuro respecto a nuestra redención. Eso es lo que Pablo más o menos está transmitiendo. Y es a esto último, el futuro, que Pablo nos llama a vivir de tal manera por lo que va a suceder en el futuro. Es decir, Pablo ya nos ha exhortado a vivir de tal manera por lo que Dios ya hizo a nuestro favor en Cristo, pero ahora nos exhorta a vivir de cierta forma por lo que está por venir. Hermanos, nuestros ojos van a estar puestos en un fundamento escatológico, en algo que Dios va a traer. Así que el cristiano constantemente mira hacia atrás a la obra perfecta de Cristo, a lo que ya somos en Él, pero también mira hacia adelante a lo que llegaremos a ser en su segunda venida. Así que para el estudio de esta sección, de esta enseñanza, de los versículos 11 al 14, lo haremos bajo dos enseñanzas. En primer lugar, Pablo nos va a exhortar, yo veo aquí que Pablo nos va a exhortar a ser conscientes del tiempo en que vivimos. Pablo nos va a exhortar a que seamos conscientes en qué tiempo estamos viviendo. Y en segundo lugar, Pablo nos enseña la manera como debemos vivir en ese tiempo en que vivimos. Miremos pues nuestra primera enseñanza. La exhortación de Pablo a ser conscientes del tiempo en que vivimos. Pablo aquí nos exhorta a despertarnos del sueño.
conscientes de que cada vez nos acercamos más y más a la consumación final de nuestra redención. Versículos 11 y 12. Dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos de qué, del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, Pablo está diciendo, conociendo el tiempo. Cuando Pablo dice esto, está dando por sentado que todos los verdaderos creyentes tienen una visión clara del tiempo en que vivimos. Y yo sé, hermanos, que uno de los rasgos de la sociedad contemporánea tecnológica es que somos esclavos del tiempo. Todos vivimos pendientes de ese aparatico que mide el tiempo, el reloj, y tenemos una plena conciencia del paso del tiempo. Sabemos que los días pasan, las horas pasan, pero no es de ese tiempo cronológico a lo que Pablo se está refiriendo aquí, sino más bien al kairos, al tiempo según Dios, al tiempo de oportunidad. Es decir, a la época en que estamos viviendo, que se encuentra entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Ese tiempo es al que Pablo se está refiriendo. Mira, Pablo está diciendo, ya estamos viviendo en los postreros tiempos. ¿Y cuándo comenzaron los postreros tiempos? Comenzaron desde la primera venida de Cristo y esos irán hasta la segunda venida de Cristo. Es lo que llama Pablo en otras cartas los postreros tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y por la obra de redención de Cristo en la primera venida, en el momento que fuimos en arrepentimiento y fe a Él, fuimos justificados, quedamos libres de la condenación y de la culpa, y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados y fuimos adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, ya gozamos del don de la vida eterna. Sin embargo, óigalo bien, porque aquí hay una tensión, hermanos. Noten que hay algo que ha ocurrido y algo que está por ocurrir. Cristo ya vino, pero Cristo está por venir. Y nosotros vivimos en esa tensión. Ese es el conocimiento, eso es lo que el cristiano debe saber, que estamos en ese tiempo, que estamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo por nosotros y va a hacer por nosotros. Pero sin embargo, aunque Dios ya nos ha justificado, los que hemos creído en Cristo, hemos sido justificados, sabemos que todavía tenemos una lucha con el pecado interno porque todavía no hemos sido glorificados. Es decir, hermanos, aunque disfrutamos de la salvación, no disfrutamos completamente de ella. No hemos sido glorificados. El pecado ahora habita en nosotros. Estamos en un cuerpo de muerte. Todos tenemos esa inclinación a la muerte. Todos vamos a morir. Por tal razón, hermanos, no podemos disfrutar plenamente de lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Esa es la tensión entre el ya y el todavía no del reino de los cielos. Ya estamos en el reino, pero todavía estamos esperando el reino. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo es esta cosa de que estamos en el reino y estamos esperando el reino? Bueno, el reino llegó. ¿Cuándo llegó el reino? Cuando el rey llegó. Cuando el rey llegó. Y cuando llegó el rey, cuando Cristo se hizo carne y entró, y la eternidad entró en el tiempo. Es decir, cuando lo trascendente al tiempo y espacio entró al tiempo y al espacio. Cristo como Dios entró a este mundo. Y Él entró como el rey, y ahí en ese momento, cuando lo eterno irrumpió lo temporal, ahí es que llamamos la inauguración del reino. El reino fue inaugurado cuando Cristo vino por primera vez. De razón, la predicación de Juan el Bautista era arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ya está entre vosotros. ¿Y por qué? ¿A quién iba a anunciar Juan el Bautista? Al rey de ese reino. La luz, Jesús, ya penetró en las tinieblas presentes de este siglo malo. Es decir, lo que vivimos en este tiempo es que este mundo es malo, este mundo es de tinieblas, de oscuridad, pero cuando Cristo vino, y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo que está diciendo es que cuando Cristo vino, vino la luz a las tinieblas. Este mundo era tinieblas y la luz irrumpió en este mundo. Y ahora esa luz sigue avanzando por el poder del Evangelio, conquistando los corazones de los hombres. Ahora, ¿no es lo que se refiere Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4:4? Cuando habla de los impíos, que ellos están enceguecidos por el enemigo. Dice ahí en 2 de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca que la luz que ya vino del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Pero noten el versículo 6, porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz ya vino a este mundo, es decir, que esa luz hizo que nosotros hubiera una nueva vida y hubiera un nuevo entendimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que nosotros hay ciudadanos de un reino futuro viviendo en un reino presente. A eso me estoy refiriendo. Pero ellos todavía viven en un cuerpo mortal sujeto a la muerte. Esa es la tensión. Estamos esperando que la redención de ese cuerpo. Entonces, aquí tenemos la tensión. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, ustedes saben que eso es lo que están esperando, pues vivan en razón de lo que ustedes son, luz. El reino de Dios está aquí, ya ha sido inaugurado, pero no ha sido consumado. Ahora, es por tal razón que Pablo nos va a decir que ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Es decir, el disfrute pleno de nuestra completa salvación que esperamos con entusiasmo, en la glorificación, estar por siempre ininterrumpidamente con el Señor, está más cerca que cuando creímos. Hermanos, nuestro encuentro personal con Cristo glorificado se halla más cerca del tiempo. Cada vez que avanza, un cristiano crece más en la gracia, pero su cercanía para estar con el Señor se hace mucho más estrecha. Cada día que pasa nos vamos acercando más a ese glorioso día cuando todo residuo de pecado será completamente erradicado, cuando nuestros cuerpos serán transformados semejantes al cuerpo de Cristo en gloria. Y solo entonces podremos disfrutar de la plena comunión con el Señor. Hermanos, yo sé como cristianos, y ustedes saben, hermanos, que tenemos tristezas porque nuestra comunión con el Señor siempre está interrumpida por el pecado. ¿No es así? Hermanos, no podemos disfrutar plenamente de esa comunión con el Señor porque todavía estamos luchando con un pecado. Y muchas veces, hermanos, cuando no confesamos ese pecado, lo que estamos viviendo es que estamos siendo estorbados para tener una relación más firme o más estrecha con Él. Y hermanos, y esa es la luz de esa tensión que nos queremos limpiar para querer que llegue ese día, y anhelamos y vivimos de tal forma porque anhelamos llegar el día en que estaremos para siempre con el Señor. Y solo entonces podremos disfrutar de una plena comunión con el Señor por toda la eternidad. Y esto está cada vez más cerca. Por eso decía el apóstol Juan con mucha contundencia, decía en primera de Juan capítulo 3 versículo 2, noten lo que dice. Él dice a los escogidos, a los suyos, a los salvos, dice, amados. Ahora somos hijos de Dios, ustedes lo saben, ¿cierto? Y pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, le podremos ver cara a cara. Mire, hasta ahora, hermanos, todavía nosotros no se ha manifestado lo que realmente deberíamos de ser. Por eso que los cristianos vivimos decepcionados con nosotros mismos. Tenemos luchas, manchas, pecados, pero eso sucederá cuando sea completamente erradicado el pecado remanente, cuando Cristo venga. Ahora bien, noten que Pablo está pensando en el tercer tiempo de la salvación. Hay tres tiempos en el plan de Redentor y permítame explicarlos. En primer lugar, el cristiano ha sido salvado. El cristiano ya ha sido salvado. Si es cristiano, ya ha sido salvado. Esa es una verdad básica y gloriosa, hermanos. Ya tiene vida eterna, ha sido salvado, ha sido rescatado del reino de Satanás, ha sido llevado al reino de Dios. Y posicionalmente y legalmente está completamente redimido, ha sido exonerada de la pena de la culpa de los pecados. Es decir, hermanos, en ese momento, este hombre ya tiene la justicia de Cristo en su cuenta. Y es justo delante de Dios. A eso llamamos justificación. Todo aquel que ha venido en arrepentimiento y fe ya es salvo. Pero, eso llamamos justificación. Pero, en segundo lugar, el cristiano está siendo salvado. Note esto. Es salvado, está siendo salvado. Posicional y legalmente, hermanos, no nos falta nada. Está perfecto, puesto que la justicia de Cristo ya no fue imputada
en nuestra conversión. Pero ahora pensamos en el ámbito de la experiencia y en ese sentido podemos decir que estamos siendo rescatados de los pecados. Es decir, hermanos, el pecado, aunque ya no tiene control sobre nosotros, porque el señorío de nuestra vida, ¿quién lo lleva? Cristo. El pecado ya no reina, pero aún tenemos vestigios de pecados que tenemos que luchar con él. Hay una nueva naturaleza, unos nuevos deseos que desean mortificar el pecado y ya no alimentar el pecado que antes nos entregábamos a obediencia. Ahora el Espíritu Santo muere en el interior. Ahora ellos, los cristianos, luchan contra las tendencias pecaminosas que hay dentro de él y gracias a su mente renovada vive de un modo transformado, transformándose más y más como Cristo. Es decir, cada vez vamos mortificando lo que no se parece a Cristo para parecernos más a Cristo. Eso se llama un proceso de santificación. O sea que Cristo ya nos ha salvado, hemos sido justificados. Cristo nos está salvando, estamos siendo santificados. Y en tercer lugar es el tema que Pablo está hablando aquí. Nuestra salvación aquí ahora es parcial. Nuestro espíritu ha sido salvo, ya legalmente y posicionalmente ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice en Efesios 1:3, pero nuestro cuerpo aún no ha sido redimido ni glorificado. Todavía no experimentamos, hermanos, el estar en la gloria en Cristo, pero el creyente será totalmente salvado, será rescatado de la presencia del pecado y estará en pie en la presencia de Dios, pero eso aún se encuentra ¿en dónde? En el futuro. A eso llamamos glorificación. Entonces, 3 aspectos, y Pablo precisamente, la exhortación que nos está haciendo en este pasaje es a vivir de tal manera a razón de lo que nos aguarda, no de lo que ya hizo, no de lo que está haciendo, sino de lo que va a hacer. O sea, mire, ustedes saben que Cristo va a venir. Ustedes saben dónde van a terminar. Ahora, si ustedes son creyentes, dicen ser lo que son, ahora vivan de esta manera. Hermanos, hemos sido libertados del dominio de la esclavitud del pecado, pero no de su presencia. Y a la luz de esta realidad es que Pablo nos llama a despertar. Ahora Pablo dice, despierten. Despierten. Si ustedes realmente han puesto sus afectos en las cosas futuras, despierten. Cuando estamos dormidos no estamos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Usted sabe, por ejemplo, cuando alguien está dormido no sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. Espiritualmente, una persona espiritualmente dormida es así, no sabe lo que está sucediendo. Hermanos, cuando estamos soñando no vemos la vida realmente como es. He visto personas que se la pasan soñando, imaginándose un mundo que no es, contemplando un mundo idílico, simplemente existe en la mente de ellos. Hermano, ese es tal cual la mentalidad del impío. Él vive creyendo que este mundo es un paraíso. Él vive creyendo que lo que este mundo le ofrece es lo mejor para él, que esto es lo único que hay. Por eso que los incrédulos piensan que esta vida es todo, que no hay más, por tanto quieren disfrutarla al máximo mientras dure. Pero piensan así porque están soñando que este mundo es un cielo y la realidad es que están encerrados estas personas en cárceles de oscuridad para ser condenados. ¿Saben por qué? Porque están dormidos en su propia cárcel. Hermano, muchos y aún yendo a iglesias están viviendo para este mundo, para el aquí y el ahora, y el mundo los tiene atrapados a ellos en su oscuridad y su ignorancia. Y aquí cuando hablamos de oscuridad estamos hablando de la ignorancia todavía que hay en ellos, en el corazón. Amigo, si tú piensas que este mundo es todo lo que hay, tarde o temprano te darás cuenta de que estas cosas son pasajeras y efímeras. Hay una metáfora, hermanos, de un escritor, ustedes no sé si lo han leído a finales del siglo XIX, León Tolstoy, que se llama, que ilustra perfectamente esta realidad. No sé si ustedes han leído la historia, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y cuenta la historia, hermanos, voy a ilustrarles. Note que este es el pensamiento y la codicia del corazón que vive dormido. Cuenta la historia de un hombre llamado Pajón, que quien pensaba en que lo único que necesitaba era más tierra, y pensaba dentro de sí con suspiros, si tendría más tierras, no tendría miedo a nada y sería feliz. Pajón oyó uno de sus vecinos, compraría una parte en efectivo por adelantado dentro de una finca o unas hectáreas, y después de consultar a su esposa, dice que tenía la necesidad de tener tierra, la cual no tenía ninguna. Empezaron juntos con el ahorro,
más un préstamo pidió un préstamo a su cuñado y fueron con un apretón de manos y el documento ya tenía la granja de 16 hectáreas con un poco de bosque. Pajón tenía su propia tierra y pidió semillas prestadas y luego de un año pudo liquidar sus deudas, pudo sembrar todo el pastizal y tenía una finca próspera. Después de no tener nada, tuvo muchas cosas. Pero, noten esto, él miró que este campo era, después de disfrutarlo, ya no se parecía al mismo cuando lo estaba disfrutando. Luego, pasado el tiempo, un viajero le habló de unas tierras mejores al otro lado del Volga, así que después de comprobar que esto fuera cierto, vendió todas aquellas propiedades y partió hacia aquel lugar. Allí Pajón compró 50 hectáreas en campos divididos donde construyó edificios y compró ganados y era 10 veces más rico más que antes. Pero Pajón quería sembrar más trigo, que al no tener las tierras suficientes decidió rentar más tierras por un año y obtuvo una buena cosecha, pero las tierras estaban muy lejos. Pasaron 3 años y aunque le iba muy bien, no se sentía conforme, ya que las tierras no eran suyas. Noten que cada vez que él prosperaba, sentía contento, pero después no se sentía conforme. Así que un rentista con el que intentaba negociar unos terrenos le dijo que había comprado 1,350 hectáreas solo por 1,000 rublos en las lejanas tierras de los Básquires, y para poderlo hacer, él también solo tenía que hacerse amigo del jefe, regalándole algunos presentes. Además le dijo al negociante que hay más tierras que todas las que pudiera cubrir si caminara durante un día, y todo pertenece a los Básquires. Ahora sí pensó Pajón, con mis 1,000 rublos, ¿por qué habría de tener solamente 121 hectáreas? Y como por si fuera poco llenarme de deudas, si lo llevo allá podré tener 10 veces más por el dinero. Así que Pajón hizo todo lo que el rentista le dijo, dio grandes regalos a los Básquires y les dijo que venía a comprar tierras. El jefe de los Básquires le dijo que solo lo que tenía que dar son 1,000 rublos y todo lo que pisara ese día sería suyo. O sea, la oferta era, mira, dame 1,000 rublos y todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Dijo el jefe, y el jefe se rió, ¿y será tuyo entonces? Dijo, solo hay una condición. Si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, pierdes tu dinero. Y Pajón se preguntó cómo marcaría su territorio, y el jefe le dijo que hiciera hoyos las veces que necesitaba, y Pajón emocionado decidió salir de mañana al día siguiente y se fue a dormir a la cama, el cual había acomodado. Pajón permaneció despierto toda la noche pensando en todo lo que haría con sus tierras solo durante un rato en el alma. Miren, ni siquiera las había pisado, ya estaba pensando. Y al amanecer, al llegar el jefe se le acercó a Pajón y le dijo, toma lo que quieras. Y los ojos de Pajón brillaron, todo el suelo era virgen y el jefe puso su gorro como el punto de partida y Pajón sacó el dinero y lo puso encima y partió durante un momento y consideró por dónde iniciar. Todo era tentador. Y resulta que él podía escoger todo el territorio, solamente que tenía que escoger todo lo de un día y abrir y cavar huecos para marcar el territorio. Lo cierto es que Pajón comenzó unos 1,000 metros, cavó un hoyo, hasta que miró a los Básquires y el gorro del dinero donde lo había dejado y ya estaba muy lejos. Y él dijo, no, quizá pueda recorrer más y tener más tierras. Pero un momento cayó cansado y quiso tomar alimento y comenzó a cansarse. Y miró que el sol ya se estaba ocultando y dijo, más bien me devolveré para no perder lo que ya he recorrido. El sol se estaba ocultando y ya estaba muy bajo, pero él también estaba cerca del objetivo y podía ver el gorro del jefe. Y Pajón se preguntó si Dios lo dejaría vivir con esas tierras. Cuando estuvo a punto de llegar, todo se oscureció y miró hacia arriba y el sol se había puesto. Despertando, desesperado, pensó que todo lo que había sido en vano, pero se dio cuenta de que la distancia entre los Básquires aún faltaba. Y cuando vio al jefe riéndose, rompió a llorar y sus piernas ya no andaban, mas cayó hacia adelante, alcanzando a tocar el gorro con sus manos. O sea, parece que ese hombre alcanzó el propósito, pero mira lo que pasó. Y el jefe exclamó, ¿cuánta tierra ganó? Y fue el sirviente a levantar a Pajón, pero él estaba muerto. El sirviente cogió la pala y cavó una tumba de 2 metros de tierra de cabeza a los pies. Era lo único que necesitaba este hombre. O sea, ¿cuál fue todo el afán? De todas las tierras solamente necesitó 2 para que lo enterraran.
Ahora, la pregunta, hermano, ¿no es esta historia la realidad de muchos hoy en día? Tanto que se desgastan trabajar para estas cosas de esta vida cuando lo único que necesitarían son 2 metros de tierra. ¿Y de qué sirvió esa vida en la cual nada alcanzó? Hermano, los impíos quieren hacer de este mundo el cielo. Y la razón es porque ellos no tienen otro cielo. Ellos no conocen otra cosa, pero los creyentes tenemos una visión muy distinta de la vida. Porque conocemos el tiempo en que vivimos. Por eso es que si tú eres creyente, deberías vivir de tal manera que manifieste la verdad de lo que eres y de lo que esperas llegar a ser cuando Cristo regrese por segunda vez. Hermanos, el futuro que tú tengas en mente determinará tu presente, determinarás cómo vives tú la vida. Nosotros estábamos también, hermanos, en otro tiempo dormidos. Hermanos, yo sé, hermanos, que las cosas de Dios para una persona no son apetecibles porque no conoce a Dios, ese es el punto. Pero la luz del sol de justicia nos alumbró. Ya no caminamos en oscuridad, esa luz nos alcanzó, pero ahora esperamos el amanecer de nuestra redención final que está por llegar y por lo tanto no es hora de seguir dormitando. Es hora de ya levantarnos del sueño. Esta es la exhortación. No se nos supone una sorpresa para ti que la iglesia de Jesucristo esté soñolienta, pero el punto, hermanos, es que muchos están dormidos hoy. Si somos sinceros, aceptaremos que estamos dormidos hoy en día. No es algo que ocurra sin más ni más. Hay un decaimiento gradual. Puede venir a causa de la oposición, de los dardos del fuego del enemigo, o quizá una carencia de oración. Quizá no oramos, o por falta de tiempo con el Señor debido a nuestro estilo de vida muy ocupado. Estamos inmersos en las cosas de esta vida. Y así poco a poco la vida espiritual llega a ser monótona y nosotros caemos en somnolencia. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos llama y la exhortación es: despertemos de esta situación letárgica. Hay mucha exhortación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos 13:5. Esas exhortaciones nos llaman a levantarnos. Dice que mirad que nadie os engañe. Versículo 9, pero mirad por vosotros mismos. Versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y en Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Hermanos, Pablo nos dice: despierten, anímate, lee, estudia, ora, estén atentos, congrégate, pero por favor, despierta. Despierta, porque cuando vemos que aquel día se acerca, más y más el día de nuestra glorificación, esto debe impactar nuestras vidas aquí y ahora, si en realidad tú eres cristiano. Si en realidad somos cristianos, esto va a impactar nuestra vida. Si no somos, estamos todavía dormidos, estamos muertos espiritualmente. Eso nos lleva a la segunda enseñanza. Porque Pablo no se va a encargar solamente de que los cristianos saben ese tiempo, sino que ahora, si ustedes, les va a decir que la manera de cómo debemos vivir en ese tiempo en que vivimos. Es decir, conocemos el tiempo, sí, ahora deben vivir de esta manera. Entonces, en segundo lugar, la manera de cómo debemos vivir en este tiempo en que vivimos. Pablo pasa ahora a decirnos que no es suficiente conocer el tiempo, sino además de eso debemos conducirnos. Dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveéis por los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo en esta sección, en esta parte, nos hace 3 llamados. Los 3 llamados corresponden a oraciones dobles. Por un lado el pecado prohibido y por el otro lado el deber mandado. Hay algo que debemos desechar y hay algo que debemos ponernos. Hay una manera en que debemos de andar, hay otra manera en la que no debemos de andar, hay algo que debemos revestirnos y hay algo para lo que no debemos proveer. Pero noten el desarrollo. Él dice primeramente: levántense, despierten. Segundo, nos va a decir que nos vistamos. Y tercero, nos va a decir que andemos. Debemos levantarnos, debemos vestirnos, pero debemos andar.
En primer lugar, entonces, debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Debemos conducirnos como conviene a los hijos de la luz, a aquellos hermanos que andan de día, aquellos que han resucitado, despojándonos de todo lo que pertenece a la antigua vida. Hermanos, ¿no es esa la lucha del cristiano con el viejo hombre? Desechando todo aquello del viejo hombre y renovándonos y vistiéndonos del nuevo hombre, que es según Cristo. Terminando cualquier vínculo con las costumbres anteriores que antes nos dominaban. En cambio, dice Pablo, debemos vestirnos de las armas de luz. Es decir, hermanos, del nuevo estilo de vida en Cristo Jesús y seguir una ropa divina puesta. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora tenemos que vivir en luz y permitir que la nueva y la sana enseñanza de la palabra de Dios llene, influye y cambie nuestra conducta. Eso es la luz, hermanos. Permitir que la luz de la palabra fluya y permee nuestra vida y comience a cambiarnos nuestra forma de vivir. Eso es vestirnos de Cristo. Hermanos, escucho la palabra del Señor y inmediatamente yo tengo que vivir de acuerdo a ella. Tenemos que quitarnos las ropas de dormir, las obras de las tinieblas y en cambio ponernos como soldados de Cristo. Hermanos, hay una cosa clara que la Biblia nos enseña. Los cristianos no estamos en un picnic en este mundo, estamos en un campo de batalla. Estamos, hermanos, combatiendo contra las tinieblas, por eso no es tiempo de dormir, por eso debemos vestirnos de las armas de luz. Somos el ejército del Señor. Debemos ponernos como soldados de Cristo, la armadura de la luz, porque la vida cristiana no es un sueño, sino una batalla. Hermanos, ¿no es acaso eso la santificación, la lucha contra el pecado? Debemos vestirnos de las armas de la luz, debemos vestirnos, pero noten que este versículo dice vestirnos de las armas de la luz con el versículo 14, donde dice Pablo vestirnos del Señor Jesucristo. Y es la misma cosa. Pablo dice vestirnos de las armas de luz, es vestirnos de Cristo. Ahora, para saber, para eso que no quede tan abstracto esta palabra luz, para que ustedes entiendan, para que entendamos qué significa vestirnos de las armas de la luz y el Señor Jesucristo, vayamos a un texto donde Pablo nos va a explicar esto. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque Pablo aquí nos va a hablar de realmente los cristianos somos hijos de luz. Dice, porque todos vosotros, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, y noten esto, habiéndonos vestido con la coraza de fe, amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo aquí menciona como hijos de la luz que debemos vestirnos de tres armas, y tres armas que dice aquí es la coraza de la fe, el amor y la salvación, la esperanza de la salvación, como armas de luz. La pregunta es, ¿cuándo entonces nos vestimos de las armas de la luz y de Jesucristo? Noten esto, noten las tres cosas. Cuando nuestra fe descansa en Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír su palabra. Pero cuando viene la fe, cuando por la palabra escuchamos ¿a quién? A Cristo hablándonos. Ahí nos revestimos de Cristo. Ahora, en segundo lugar, cuando el objeto de nuestra esperanza es Jesucristo. Hermanos, ¿en quién ponemos nuestra esperanza y nuestro futuro? En las promesas que el Señor nos habla en su palabra. La palabra nos habla de promesas, las cuales esperamos por Cristo y en Cristo. Y en tercer lugar, y cuando el amor y todas nuestras almas en Jesucristo, es decir, que conocemos a Cristo y conocemos su amor por nosotros. Me explico. Todos los cristianos, hermanos, debemos ser como Cristo. Y una de las cosas que nos hace semejantes a Cristo es cuando amamos como Cristo. Un nuevo mandamiento yo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, que una de las cualidades de ser como Cristo es amar como Cristo, y eso es lo que nos revela la Escritura. O sea que Pablo está presentando aquí la fe, la esperanza y el amor como tres
implicaciones de lo que nos debemos poner, de lo que debemos manifestar si somos cristianos. Vestirnos de las armas de la luz era vestirnos de lo que Cristo es para nosotros, tal como Él es revelado en su santa palabra. Es creer en Él, como dice la Escritura. Así que nuestra fe viene de escuchar a Cristo y acerca de Cristo por la palabra. Nuestra esperanza proviene de la promesa de Cristo en la palabra, y el amor viene de la hermosura de Cristo que se nos revela en la palabra. Así que vístanse de Cristo, dice Pablo. Pero por el contrario, los incrédulos están dormidos a las realidades eternas. Ellos no pueden contemplar la gloria de Dios. Ellos están ciegos a nuestro bendito Salvador. Y al hecho de que nosotros estamos en una guerra, ellos también están ciegos. Ellos viven sumidos en un mundo de oscuridad y por eso viven como viven, hermanos. Por eso hacen las cosas que hacen en la oscuridad. Ustedes no han notado, y quiero que presten atención, miren, ustedes, por ejemplo, la mayoría de cosas vergonzosas que los impíos hacen, ¿en qué momento del día la hacen? En las noches y en la oscuridad. Las discotecas son oscuridad, las tabernas son oscuridad, siempre buscan la oscuridad para hacerlo más mal. Ahora, es una tendencia de ellos, sí, es por su naturaleza, porque están dormidos a las cosas de la luz. Ellos aborrecen la luz. Ellos no aman la luz porque ellos aman su pecado, pero ellos no quieren ver el pecado como realmente es. Pero en segundo lugar, andemos como de día, dice Pablo, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias. Noten que aquí ya, después de pasar a decir, vístanse de Cristo, ahora despójense de esto. No anden en borracheras, no anden en glotonería, no anden en lujuria, laxivias, no en contiendas ni envidia. Del vestido apropiado, Pablo pasa a ocuparse de la conducta apropiada. No solamente es demostrar, sino vivir, hablando positiva y vivamos decentemente o decorosamente como a la luz, es decir, como si el día ya hubiese despuntado, hermanos. Ahora, yo sé que estos 5 pecados que Pablo habla aquí son los que muchos tendemos a caer en nuestra mente. Porque hay un comportamiento, hermanos, si algo recalca al cristiano es que el cristiano tiene algo que el impío no tiene, dominio propio. El cristiano no vive bajo los impulsos de su propio corazón, no es dominado por lo que el corazón le diga, sino por los principios bíblicos de la palabra. Ahora, y noten que Pablo no solo menciona 6 vicios, que constituyen una lista completa, son los representativos para indicar lo que el apóstol tiene en mente. Esos vicios comprenden las obras de las tinieblas, que con frecuencia hasta se ejecutan en la oscuridad, pero por cierto son incitados por el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros, dice el Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, hermanos, debemos someternos a Dios para poder resistir esto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos luchas en el corazón por cosas que no son buenas? Y nosotros permitimos que eso haga nido en nuestro corazón, pensamientos, hermanos. Y le hablo a los solteros. Hermanos, el hecho de que no se hayan casado de pronto, hermanos, puedan ser tentados laxivamente a pensar, a querer casarse, pero con pensamientos pecaminosos. Y usted está alimentando esto. Por eso Pablo, en tercer lugar, nos exhorta que ni siquiera pensemos en cómo debemos proveer por los deseos de la carne, sino más bien vístanse de Cristo. Ojo, cuidado con los pensamientos, cuidado con estar dando lugar a pensamientos que no deben permitir. Este revestirnos de Cristo es algo que tenemos que estar haciendo continuamente, hermanos. Cuide sus pensamientos. Debemos decirle que no a nuestros pensamientos pecaminosos, pero si no decidimos vestirnos de Cristo, no podremos darle muerte al pecado. Es decir, hermanos, tomar la palabra de Dios y confiar en Cristo de nuevo, descansar en su promesa nuevamente y volver a contemplar la hermosura una vez más. Eso nos toca y eso es el deber de vestirnos cada día de esto, hermanos. El problema, hermanos, es que los cristianos no oramos como deberíamos de orar. No leemos buenos libros como deberíamos leer y meditar en la palabra. No tenemos tiempos de meditación y reflexión. Por eso es que nuestra vida es débil frente a las luchas contra la carne, contra los pensamientos. Y al contrario, le estamos dando lugar a pensamientos que no son correctos. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer en esto, hermanos? Lo que dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús.
hermanos, es que podemos darle muerte al pecado que aún habita en nosotros. Y es mirando, como decía Pablo, con una cara descubierta, dice allá en 2 Corintios 3:16, como un espejo la gloria del Señor somos transformados. Note eso, cada vez que contemplamos más al Señor, por fe, en esperanza y en amor, a través de sus palabras somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la enseñanza. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir entonces? Mire, Pablo está diciendo, ustedes ya saben lo que estamos viviendo. Estamos cerca de la venida del Señor, sí. Un día más que vivimos es un día menos que nos queda de vida en este mundo. Pero la pregunta es, ¿para qué estás viviendo tú en este mundo? ¿Qué estás haciendo con tu vida en este momento? ¿Estás trabajando por la gloria del Señor, por el Señor, o estás trabajando para ti? ¿Estás tratando de ganar todo este mundo para ti? La Biblia dice que el hombre, la perdición del hombre no consiste en los bienes, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos a nuestros deseos pervertidos y decir no a las muchas demandas de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, es hora de despertar. No podemos seguir así, hermanos. Luego, en el lado positivo, debemos andar constantemente en el Señor diciendo sí a las influencias de la nueva naturaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, esto debe, si no nos despierta, hermanos, si esto no nos lleva, porque nosotros somos muy dados a ser llevados por el mundo. ¿Qué es lo que hace, hermanos, que no te apetezca orar, que no te apetece congregarte? El punto es que estamos siendo absorbidos por el mundo. Pero quiero terminar, hermanos, preguntándote lo siguiente, hermano, ¿qué tanto ocupa en tu mente la venida de Cristo? ¿Qué tanto ocupa? O sea, ¿qué tanto piensas en la venida de Cristo? ¿Anhelas que llegue ese día? ¿Anhelas que ese día llegue pronto? ¿Desea que Dios te libre completamente del pecado para que vivas eternamente para Él en una comunión ininterrumpida por el pecado? ¿Quieres vivir? ¿Quieres ser librado de este cuerpo de muerte, como decía Pablo? Hermanos, cada día estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Un día pasa, es un día que más acorta la distancia. Ese día se acerca, firme y seguramente. Nuestro llamado consiste, hermanos, en vivir a la luz de ese día, a comportarnos como de día, no de noche, como si el día hubiese amanecido, y a disfrutar del reino inaugurado con la esperanza de lo que todavía no es, o sea, el reino consumado. Pronto se hará realidad, pero la pregunta es, ¿cómo tú te encuentras en esta mañana? ¿Estás dormido o despierto? Porque, hermanos, que el Señor nos despierte hoy. Que pensemos en la gloria venidera y vivamos según esta. Y termino con esta cita. Pablo dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que ese sea el pensamiento nuestro. Vamos a orar.